Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes aquí en Monterrey para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 14, verso 1 en adelante, donde nos dice el mismo Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es los efectos de la segunda venida de Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La única esperanza que hay para la raza humana es la segunda venida de Cristo. Para el recogimiento de los escogidos de Dios, con gran voz de trompeta, siendo enviados los ángeles del Hijo del Hombre, y para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero, la única esperanza es la segunda venida de Cristo, porque su segunda venida es para reclamar a sus escogidos, resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros, los que vivimos, y llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. La segunda venida de Cristo es el tema sobre el cual más se ha profetizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Si examinamos las profecías de la primera venida de Cristo y las profecías de la segunda venida de Cristo, encontraremos que hay más profecías de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo. Ahora, para poder comprender el misterio de la segunda venida de Cristo y los efectos que producirá la segunda venida de Cristo, tenemos que ver lo que fue la primera venida de Cristo y los efectos que ha producido en medio de la raza humana la segunda venida de Cristo. ¿Qué fue en realidad la primera venida de Cristo? En palabras sencillas, fue la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el ángel de Jehová, el ángel del pacto, vestido de carne humana. Siendo que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, creador de los cielos y de la tierra, en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Y por eso, cuando le apareció a diferentes profetas del Antiguo Testamento, encontramos que
le aparecía en muchas ocasiones en la forma de hombre y era llamado un varón. Un varón fue a el padre y madre de Sansón y le habló que tendrían un hijo y le dijo qué hacer con ese hijo. Ellos no sabían que era el ángel de Jehová. Manoah no se imaginaba que era el ángel de Jehová. Él pensó que era algún ángel, un hombre, un varón, pero no sabía que era el ángel de Jehová. Pero cuando ofreció un cabrito, un corderito, el cual le quería ofrecer al ángel para que comiera, el ángel le dijo que no, que si iba a ofrecer algo, iba a ofrendar algo, lo ofreciera a Dios. Y lo ofreció a Dios en sacrificio. Y cuando el fuego del sacrificio estaba consumiendo el sacrificio, el animalito, el ángel subió por la llama de fuego y se desapareció. Y entonces Manoah supo que era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual había libertado al pueblo hebreo, el cual había aparecido a Moisés en aquella llama de fuego, en aquella zarza que ardía y no se consumía. Y Manoah dijo a su esposa: hemos de morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Ahora a Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura en San Juan capítulo 1 verso 18, y dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Ahora tenemos también las palabras que le dijo el ángel de Jehová a Moisés. Cuando Moisés quiso ver a Dios, el ángel le dijo que no podía verlo porque no lo vería hombre y viviría. Éxodo capítulo 32. Vamos a ver. Leemos en el 33, capítulo 33, verso 18 al 23, dice: entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios: yo haré pasar a todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Aquí podemos ver cómo Dios le dice a Moisés que no lo podrá ver hombre y vivir. No verá el rostro de Dios. No podrás ver mi rostro. Dice: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero vean ustedes, Moisés había visto y había hablado con el ángel de Jehová, el cual le había dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Abraham también había visto a Dios en su cuerpo teofánico cuando le apareció como Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Salem, o sea, de Jerusalén, Rey de paz y Rey de justicia. Pero ¿cómo es posible que hayan visto a Dios en un cuerpo y aún la Escritura diga que nadie jamás ha visto a Dios? Porque todos los que han visto a Dios
lo han visto manifestado en un cuerpo teofánico en el Antiguo Testamento, el cual es un cuerpo de un hombre de la sexta dimensión llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero que es un cuerpo angelical, no terrenal. Porque Dios todavía no se había creado el cuerpo de carne que Él usaría. En otra ocasión se le apareció a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y se materializó para estar hablando con Abraham y comer con Abraham, y luego desapareció. Luego los arcángeles se fueron a Sodoma, y allí todavía estaban en la forma de hombres con cuerpos, y luego Dios llegó también hasta allá. Eso fue en una investigación de juicio y para juicio divino. Ahora vean ustedes cómo los que vieron a Dios en el Antiguo Testamento vieron el velo, ya fuera la columna de fuego o cuerpo teofánico, en la forma de un hombre, lo cual era un cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto, pero en ese cuerpo estaba Dios. Dios en toda su plenitud. Pero las personas podían ver el velo, el cuerpo, pero no al que estaba dentro del cuerpo. Luego, cuando se hizo carne y habitó entre los seres humanos, allí estaba Dios hecho carne en la persona de Jesús. Las personas veían el velo de carne, pero no podían ver al Dios eterno que estaba dentro de él. Pero Jesús decía, vean ustedes en este pasaje que leímos, Jesús decía, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Porque estaba siendo visto en Jesús, manifestado en y a través de Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora vean cómo Jesús dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre, porque el Padre estaba en él morando. El velo de carne llamado Jesús es el cuerpo físico de Dios, creado por Dios para habitar en él en toda su plenitud. Y esa manifestación de Dios en Jesús fue la primera manifestación de Dios en toda su plenitud en un cuerpo de carne, para llevar a cabo por medio de ese cuerpo de carne la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso es que San Pablo en su carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 9, verso 23 en adelante, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras de las cosas celestiales fueron las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés. Tanto las cosas que estaban dentro del tabernáculo como también el mismo tabernáculo.
estaban representando las cosas celestiales y por consiguiente estaban representando también allí a cada uno de ustedes y a mí también. En ese tabernáculo que Moisés construyó están representados ustedes y también yo estoy allí representado. Y también están representados los 7 ángeles y mensajeros con su grupo. Ellos están representados en el lugar santo y ellos están representados en el candelabro con las 7 lámparas y sus 7 mechas encendidas. El candelabro es la iglesia del Señor Jesucristo y las 7 lámparas son las 7 edades y las 7 mechas encendidas con fuego son los 7 ángeles y mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Ahora vean cómo están representados en el tabernáculo que Moisés construyó los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el tabernáculo completo representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que los sacrificios que eran efectuados allí en el Antiguo Testamento y aquellos sacrificios que fueron efectuados para la dedicación del templo a Dios cuando Moisés lo dedicó. Y ahora el tabernáculo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, ese templo celestial, el Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, con un mejor sacrificio, con el sacrificio de Cristo, es purificada la iglesia de Jesucristo. Y ahora vean ustedes cómo en el templo está reflejado el cuerpo espiritual de Cristo, o sea, la iglesia de Jesucristo. Y con ese mejor sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, somos purificados nosotros, somos limpiados de todo pecado con la sangre de Cristo y somos así perdonados y luego el Espíritu de Dios viene a nosotros. Vean que antes de venir la presencia de Dios al tabernáculo que construyó Moisés, primero tuvo que ser ofrecido el sacrificio y ser esparcida la sangre del sacrificio por Moisés sobre el propiciatorio para así purificar allí todo el templo, el lugar santísimo y todo lo que estaba allí. Y esa es de la forma en que Cristo purifica su templo, el nuevo templo, el templo de Dios, que es su iglesia, con su propia sangre. Y Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial y es el que intercede por cada uno de ustedes y por mí también en el cielo. Y ahora, continuando, vean, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esa es la segunda venida de Cristo que viene para salvar a los que les esperan, para resucitar a los muertos en Cristo y transformarlos a nosotros y llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero y así ser librados
de la gran tribulación que vendrá sobre la tierra y ser también librados de la muerte, porque ya entraremos a la inmortalidad física, porque tendremos un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos a la iglesia del Señor Jesucristo reflejada tanto en el pueblo hebreo como nación, como también en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Por lo tanto, el pueblo hebreo es la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, como el cuerpo místico de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Y ahora, en el Antiguo Testamento los creyentes tenían un cordero pascual y tenían un macho cabrío de la expiación y los diferentes sacrificios, los cuales solamente cubrían el pecado de los seres humanos. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos nosotros el Cordero Pascual, tenemos la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua y también Él es el macho cabrío de la expiación. Él es nuestra expiación. Por lo tanto, nosotros tenemos todo lo que el pueblo hebreo tenía, pero lo tenemos en la realidad. Ellos tenían el tipo y figura de lo que nosotros tendríamos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que era el tipo y figura ya pasó y se entró a la realidad. Allá era el tipo y figura y luego en el Nuevo Testamento es el antitipo, o sea, la realidad. Lo que se reflejó allá, ahora en el Nuevo Testamento ya no es un reflejo, sino es una realidad. Por eso es que ya en el Nuevo Testamento no se necesitan sacrificios de animalitos, porque ya Cristo realizó el sacrificio perfecto por el pecado, para quitar el pecado de en medio. Y vean ustedes el por qué vino como Cordero de Dios, porque en el Antiguo Testamento lo que estaba relacionado con el pecado era el Cordero Pascual y también el macho cabrío y los diferentes sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios. Todos esos sacrificios que se llevaban a cabo durante el año, durante cada año, todos se actualizaron en una persona, en nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sacrificio que se hacía por la paz está hecho realidad en Cristo. Cristo es nuestra paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y ahora vean ustedes cómo todos los sacrificios del Antiguo Testamento se actualizan en un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Dice, sigue diciendo aquí es lo que estábamos leyendo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que el hombre no viene a la tierra para vivir un tiempo y después morir y después reencarnar en otra persona, en otro cuerpo y después morir y reencarnar en otro cuerpo, sino que está establecido para los hombres el aparecer en la tierra, vivir y morir una sola vez y después de esto el juicio final para aquellos que no pertenecen al cuerpo místico de Cristo, y eso será después del reino milenial. Pero para los miembros del cuerpo místico de Cristo y para los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo, no tendrán que pasar por ese juicio, porque ya ellos han recibido vida eterna.
Por lo tanto, todos estaremos con Cristo, reinando por el milenio y por toda la eternidad. Y en el juicio final, sí vamos a estar, pero vamos a estar como jueces, juzgando con Cristo. Dice San Pablo, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? A los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios con el diablo. Sigue diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. O sea que el sacrificio por el pecado sería hecho una sola vez y fue hecho por Jesucristo nuestro Salvador. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. En su primera venida vino como Cordero de Dios y lo que estaba relacionado con el pecado era el sacrificio de esos animalitos, del Cordero Pascual y del macho cabrío, que era un animal de las ovejas, un macho cabrío, y así por el estilo encontramos que esos animalitos estaban relacionados con el pecado del ser humano y con su sangre eran cubiertos los pecados. Pero ahora Cristo, el Cordero de Dios, como Cordero de Dios, está relacionado con el pecado del ser humano. ¿Para qué? Para con su sacrificio quitar el pecado del ser humano. Él tomó nuestros pecados, se hizo mortal y por esa causa pudo morir en la cruz del Calvario y llevó él nuestros pecados lejos, los llevó hasta el infierno, porque cuando él murió en su cuerpo teofánico descendió al infierno, y cuando resucitó justificado, resucitó sin los pecados, porque los dejó, los llevó bien lejos, como así el macho cabrío. De los 12 machos cabríos, uno era sacrificado, lo cual representa a Cristo muriendo en la cruz del Calvario en cuanto a su cuerpo físico, y el otro macho cabrío que no era sacrificado, sino que eran confesados sus pecados sobre él y luego los pecados del pueblo sobre él, y luego era llevado al desierto, representa a Cristo en su cuerpo teofánico yendo al infierno, en donde allí obtuvo la victoria en contra del diablo y le quitó las llaves del infierno y de la muerte, y por eso resucitó, porque obtuvo las llaves del infierno y de la muerte, se las quitó al diablo, obtuvo la victoria ya en el infierno. También le predicó a las almas que estaban en sus espíritus encarcelados allá en la quinta dimensión, los cuales habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. Todas esas personas que no creyeron a Noé y su mensaje fueron al infierno, porque no creyeron en el mensajero de la dispensación que Dios había enviado para aquel tiempo. Y ahora se encuentran en los días en que Jesús fue al infierno al morir. Estaban allá en el infierno y le predicó a ellos. De esto es que habla San Pedro en 1 de Pedro capítulo 13, verso 18 en adelante, donde dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, o sea, para reconciliarnos con Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en el cuerpo de carne, pero vivificado en su cuerpo teofánico, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue en el espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, fue al infierno, que es la quinta dimensión, y le predicó a los espíritus encarcelados. Cuando vino a la tierra, vino en un cuerpo de carne para predicarle a las almas que estaban en cuerpos de carne. Pero cuando bajó al infierno, fue en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión y bajó a la quinta dimensión y le predicó a las personas que estaban en sus cuerpos
espirituales, o sea, en espíritus que son cuerpos parecidos a nuestros cuerpos, pero de otra dimensión. Y ellos serían cuerpos de la quinta dimensión. Pero Jesús bajó en el cuerpo de la sexta dimensión. Ese cuerpo teofánico, espíritu teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y le predicó a los espíritus encarcelados en esa quinta dimensión. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. ¿Por qué? Tenía que esperar hasta que Noé construyera el arca, terminara todo, porque si enviaba el diluvio, antes de Noé terminar el arca, Noé perecía juntamente con su familia. Porque el medio para escapar del juicio divino del diluvio era el arca, el cual Dios le mostró a Noé, le dio las medidas, le dijo de qué madera construir el arca, le dijo cómo prepararla bien para él, su familia, los animales y todos los que iban a escapar del diluvio. Ahora vean, mientras Noé construía el arca, luego de Dios hablarle a Noé cuando tenía 500 años, luego pasaron 100 años y luego cuando Noé tenía 600 años, vino el diluvio. Ahora podemos ver que tardó unos 100 años la paciencia de Dios, pero ya desde que Dios le habló a Abraham, a Noé, de que destruiría a todo animal y a todo ser humano que estaba sobre la tierra, ya desde ese momento el juicio divino estaba determinado. Pero Dios no destruye al justo con el injusto, por lo tanto, le mostró a Noé un medio de escape para escapar del juicio divino que vendría sobre la tierra. Y en ese lapso de tiempo la paciencia de Dios esperaba, Dios con paciencia esperaba que Noé terminara la construcción del arca. Encontramos que en ese lapso de tiempo no hubo ningún convertido, y luego cuando Noé terminó el arca, Dios le apareció de nuevo a Noé y le dijo: de aquí a 7 días enviaré el diluvio, vendrá el diluvio, entra tú y tu familia y los animales al arca. Y le dijo qué clases de animales entrarían al arca y qué cantidad. Fueron animales privilegiados. Y ahora llegó el momento en que ya Noé y su familia estaban dentro del arca y los animales también, y Dios cerró la puerta. Durante ese lapso de tiempo de 7 días no hubo ninguna conversión. Las personas del tiempo de Noé continuaban en su vida acostumbrada, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, construyendo, vendiendo y así por el estilo. Ahora vean ustedes cómo la raza humana, estando al borde de la destrucción, no despertó a la realidad, aún con la presencia de un profeta mensajero dispensacional, que es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra, y de los cuales solamente tiene ¿cuántos? Solamente tiene 7 profetas dispensacionales. Ahora, aquella generación antediluviana tenía que reconocer que la señal del fin de aquella generación estaba allí presente, siendo manifestada en la tierra. Y la señal de que había llegado al fin para aquella generación era la presencia de un profeta dispensacional. Era la presencia de Noé predicando el mensaje del juicio divino que iba a venir sobre la tierra. Siempre la señal de Dios para los seres humanos, la señal de Dios aquí en la tierra es la presencia de un profeta. Vean ustedes
como aquel pueblo antediluviano no reconoció esa señal. Siempre que aparece un profeta dispensacional en la tierra, la dispensación está por terminar, la que ha tenido mucho tiempo vigente, está por terminar, y Dios va a comenzar una nueva dispensación, la cual entrelaza con esa dispensación que está llegando a su final. Y un nuevo mensaje dispensacional surge, el cual es dado al profeta dispensacional enviado por Dios, y él lo proclama. Y siempre un mensaje dispensacional suena inconcebible a la mente humana, porque ya están acostumbrados a estar escuchando por cientos de años o miles de años el mensaje anterior. Pero Dios tiene esos cambios dispensacionales, y Dios tiene esos mensajeros dispensacionales para ser manifestados, enviados y ser manifestados cada uno en el tiempo correspondiente conforme al programa divino. Ahora podemos ver cómo fue en los días de Noé. Y Cristo, hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, dice que como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En los días de Noé hubo un mensajero dispensacional. En este tiempo final, para el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, tiene que estar en la tierra un profeta dispensacional. Y solamente a Dios le queda un solo profeta dispensacional. El séptimo profeta dispensacional para la séptima dispensación, que es el ángel del Señor Jesucristo. Bien, el por qué Juan quiso adorar al ángel de Jesucristo. Ese es el profeta para la dispensación del reino y para el glorioso reino milenial. Ese ministerio es el que estará trayendo el mensaje del evangelio del reino, y ese mensaje será el que estará siendo predicado durante todo el reino milenial. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta, trompeta de Dios, la gran voz de trompeta del evangelio del reino, con el cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Y con ese mensaje es revelado el misterio del séptimo sello, o sea, el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora, los apóstoles del Señor Jesucristo tenían con ellos el misterio de la primera venida de Cristo, y ellos habían reconocido la primera venida de Cristo, aunque no entendían plenamente todas las cosas relacionadas a la primera venida de Cristo, pero ya habían identificado el velo de carne, el hombre, donde estaba cumpliéndose la primera venida de Cristo, la venida del Mesías. Y al tener ese conocimiento, tenían su mirada puesta en la promesa siendo hecha realidad en medio del pueblo hebreo, la promesa de la venida del Mesías. Ellos vieron la promesa de la venida del Mesías cumplida en Jesús de Nazaret, aunque no comprendían todas las cosas que estarían siendo cumplidas. Ellos tenían un conocimiento intelectual de las cosas que sucederían, pero a medida que Cristo fue cumpliendo esas promesas, luego cuando ellos recibieron el Espíritu de Dios, ellos entonces entendieron las promesas que fueron cumplidas por Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo también en una ocasión, cuando resucitó, les abrió las Escrituras y también les abrió el entendimiento para poder comprender las Escrituras. O sea, dos cosas tienen que ser abiertas para poder entender. Las Escrituras tienen que ser abiertas para ser entendidas, y para que la persona como individuo las pueda entender, tiene que ser abierto el corazón y la mente
el entendimiento de la persona. Porque las escrituras pueden estar abiertas, pero si el entendimiento de la persona no es abierto por el Espíritu de Dios, la persona no puede entender. Ahora miren aquí la pregunta que le hacen a Cristo los discípulos de Jesús. En San Mateo capítulo 24, verso 3 dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? Estas cosas de las cuales habló Cristo en cuanto a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Él les dijo: cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el tiempo para su destrucción. Y eso lo vieron ellos cuando el general romano Tito cercó a Jerusalén por 2 años y luego la destruyó y destruyó el templo. Pero cuando los discípulos de Jesucristo vieron a Jerusalén cercada de ejércitos, huyeron de Jerusalén, porque Cristo les dijo: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada por ejércitos, el que esté dentro de la ciudad, huya de la ciudad, váyase de la ciudad. Y el que esté fuera de la ciudad, no regrese a ella. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo para su destrucción. El general romano Tito dio suficiente tiempo para el que quisiera salir de Jerusalén se fuera. Si se iban todos, pues no tenían que llevar a cabo una batalla, porque estaba rendida la ciudad. Pero miren ustedes, no todos se fueron de la ciudad. Hubo muchos que pensaban, como el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín y los demás sacerdotes, pensaban que si Dios estaba con ellos, Dios los libraría y no se cumpliría la profecía de Jesús, que había dicho que Jerusalén sería destruida, porque no había conocido el tiempo de su visitación. El tiempo de la visitación para Jerusalén era el tiempo de la visitación de Dios en carne humana en la persona de Jesús, y el pueblo hebreo estuvo ciego y sus líderes religiosos también estuvieron ciegos a la venida del Mesías. Y por estar ciegos y rechazarlo, las consecuencias fueron la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, conforme a San Lucas capítulo 19, versos 42 en adelante. Vean, del 41 en adelante dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto fue en su entrada triunfal a Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lo que era para su paz, la venida del príncipe de paz, la venida del Mesías. Vean ustedes cómo el pueblo hebreo estaba ciego a la venida del Mesías, a la venida de lo que era para su paz. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es necesario reconocer el tiempo de la visitación divina. Es necesario reconocer en la edad y dispensación que a la persona le toca vivir, reconocer la manifestación de Dios para ese tiempo a través del instrumento que Dios tiene, el cual Él envía y a través del cual Él se manifiesta. Y para aquel tiempo el instrumento era Jesús, a través del cual estaba manifestado Dios en toda su plenitud, en el cumplimiento de la venida del Mesías. Cuando se dice el Mesías significa el ungido, el Cristo. Cristo, el Mesías y el ungido es lo mismo. Y ahora
la venida del ungido de Dios, la venida del ungido con el Espíritu de Dios, la venida del ungido con el sello del Dios vivo, la venida del ungido con el ángel del pacto dentro de él manifestado. Estaba en medio del pueblo hebreo y el ángel del pacto era el que hacía las obras a través de su ungido, a través de Jesús, a través de ese velo de carne. Era que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había libertado al pueblo hebreo, obraba todas aquellas maravillas, así como le había dado pan, maná, y le había dado carne, o sea, codornices, durante 40 años en el desierto. Les multiplicó el pan y los peces en un lugar desierto, allá en un territorio de Galilea, y lo hizo en 2 ocasiones diferentes. Por lo tanto, el mismo que le dio maná y le dio aves allá en el desierto por 40 años, luego cuando se hizo carne, también, vean ustedes, le dio pan y le dio peces, los multiplicó. Ahora podemos ver que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es hacedor de maravillas, ya sea que esté en su cuerpo teofánico o esté en un cuerpo de carne humana. Por eso, a través de los profetas, cuando se manifestó en la porción correspondiente a cada edad y a cada dispensación, a través del profeta que él envió, encontramos que llevó a cabo también grandes maravillas. Y ahora, en carne humana, en la persona de Jesús, llevó a cabo la maravilla, el milagro más grande de todos, que fue, ¿cuál? El sacrificio por el pecado, para quitar el pecado de en medio, para limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos con Dios. Ese fue el milagro más grande que Cristo llevó a cabo en y con su cuerpo físico. Y después que murió, resucitó y ascendió al cielo para hacer intercesión en el cielo con su propia sangre en el templo celestial, en el lugar santísimo del templo celestial, como lo hacía el sumo sacerdote en el templo terrenal. Pero vean ustedes el sacrificio y todo lo que se hacía el día 10 del mes séptimo de cada año en el templo terrenal, todo eso sería quitado, porque ya no se iba a necesitar nada de eso, porque ya el sumo sacerdote del templo celestial, que es Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo, estaría haciendo intercesión en el cielo. Ahora podemos ver a Cristo llevando a cabo esa labor, y ya lleva unos 2000 años desde que se fue hasta este tiempo final, aproximadamente 2000 años haciendo intercesión. Pero Pablo nos dice en su carta a los hebreos: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como Cordero de Dios, él vino con relación o relacionado con el pecado para quitar el pecado del mundo, pero en su segunda venida él viene como el león de la tribu de Judá. Y en los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba por el pecado, en ningún momento se sacrificaba un león. Y ahora Cristo, viniendo en el día postrero como el león de la tribu de Judá, viene sin ninguna relación con el pecado. Él viene como rey. Su relación, vean ustedes, es con el reino que ha de ser establecido en la tierra. Y su venida está relacionada con el trono de David, donde se sentará como rey de reyes y señor de señores. Y está relacionada con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. O sea que todo el programa relacionado con el reino de Dios que será establecido en la tierra gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. El león es el rey de los animales, y la segunda venida de Cristo como el león, vean ustedes, es como rey de reyes y señor de señores
en su reclamo para el establecimiento del glorioso reino de Dios en este planeta Tierra. La capital será Jerusalén, porque ahí está el trono de David, y desde ahí Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por eso es que el pueblo hebreo todavía está esperando la venida del Mesías, porque se le pasó por encima la primera venida del Mesías como Cordero de Dios. El pueblo hebreo siempre está esperando la venida del Mesías como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para sentarse en el trono de David. Y ahora, la llave de David para abrir la dispensación del reino y la puerta a la dispensación del reino, Cristo la dará al vencedor del día postrero, al que le dará la piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, al que le dará esa piedrecita blanca conforme a Apocalipsis capítulo 2 verso 17, y le dará también el maná escondido, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, y le dará también la estrella resplandeciente de la mañana. Pues él dijo en Apocalipsis capítulo 2 verso 26 en adelante: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, así como yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. También en Apocalipsis capítulo 22 verso 16, Cristo, cuando envía su ángel, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que Cristo le dará la estrella de la mañana al vencedor. O sea que el vencedor recibirá la estrella de la mañana, la segunda venida de Cristo, y lo recibirá, le dará la bienvenida y lo revelará al pueblo, a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la revelación de la segunda venida de Cristo vendrá por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, el cual recibirá la estrella resplandeciente de la mañana, recibirá a Cristo en su segunda venida y lo revelará al pueblo. Esa es la forma en que el pueblo verá la estrella resplandeciente de la mañana resplandeciendo, y verá el sol de justicia resplandeciendo. Verá la segunda venida de Cristo en el tiempo final, porque el ángel del Señor Jesucristo recibe esa piedrecita blanca, recibe esa estrella resplandeciente de la mañana con un nombre nuevo y lo da a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y como el león de la tribu de Judá, él es la raíz y el linaje de David. Por lo tanto, él también tiene la estrella resplandeciente de la mañana, y él también tiene la llave de David para abrir la dispensación del reino y para abrir el reino milenial. Ahora, con la llave de la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con esa llave de David, él abre, Cristo abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él cierra la dispensación de la gracia y abre la dispensación del reino. Él cierra la puerta de la dispensación de la gracia y abre la puerta de la dispensación del reino. Y siempre la puerta es Cristo. Y ahora, con la revelación divina, fue abierta la puerta por San Pedro, el cual tenía las llaves del reino de los cielos.
Fue abierta la puerta a los hebreos y después la abrió a los gentiles en la casa de Cornelio. Pero la puerta será cerrada y será cerrada la dispensación de la gracia, pero será abierta la dispensación del reino y la puerta de la dispensación del reino, que es la segunda venida de Cristo. Esa es de la puerta abierta en el cielo, pues Cristo es esa puerta abierta en el cielo. Por eso el séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8 verso 1, el séptimo sello fue abierto en el cielo y hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora podemos ver que ese misterio del séptimo sello, siendo la segunda venida de Cristo, cuando fue abierto ese misterio en el cielo, causó silencio en el cielo como por media hora, para que si nadie conociese ese misterio y el enemigo de Dios no pudiera imitar el séptimo sello, no hubiese imitación del séptimo sello, aunque el enemigo tratará siempre de imitar, pero nunca podrá hacer una imitación perfecta. Pero recuerden que siempre que hay una imitación, eso quiere decir que hay algo real en algún lugar. No puede haber un billete falso, una moneda falsa, sino hay una moneda verdadera. Lo falso es una imitación de lo verdadero. Es una copia. Cuando se trata de documentos para asuntos legales, para cosas muy importantes, siempre dicen, cuando se le va a entregar, dicen, queremos el original. O sea, con la copia se puede quedar otra persona, pero el original es el que se usa para asuntos legales. Y para los asuntos legales de la iglesia del Señor Jesucristo y de la obra de Jesucristo para el día postrero, se requiere no las imitaciones, no copias, sino el original. Las copias, las imitaciones solamente dan testimonio que en algún lugar está el original. Y la iglesia del Señor Jesucristo lo que desea es el original. Por lo tanto, lo que ha sido prometido, siendo cumplido, será el original. Y él vendrá como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en este tiempo final manifestado, y cumplirá todo su propósito. Y su venida como león de la tribu de Judá tendrá un impacto mundial y cubrirá todas las esferas de la raza humana. Cubrirá la esfera política, la esfera social, cubrirá la esfera económica, cubrirá la esfera de la educacional, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Te cubrirá también la esfera científica, tanto la astronomía como la química, como la biología. Cubrirá también la astrología, que en un tiempo estaba junta con la astrología. Cubrirá también la esfera de las matemáticas, todas las esferas de la ciencia la cubrirá. Cubrirá también la esfera religiosa, y en la esfera religiosa
hará un impacto muy grande, así como la primera venida de Cristo, vean ustedes, cubrió todas las esferas y trajo un cambio en medio de la humanidad. Ahora, vean ustedes, en el campo religioso trajo un cambio religioso, trajo un cambio de doctrina, trajo un cambio de adoración, adorando al mismo Dios, pero miren ustedes, un cambio en la adoración, en donde durante todos estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá aproximadamente, se ha estado adorando a nuestro Dios en espíritu y en verdad, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero así no se hacía en el Antiguo Testamento. No se usaba el nombre del Señor Jesucristo, pues ese nombre todavía no había sido revelado al pueblo, porque era para una nueva dispensación. Encontramos que para el glorioso reino milenial, dice la Escritura, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. O sea, en el Dios del amén. Eso está en la profecía de Isaías, y esto nos habla de un cambio muy importante en la adoración y un cambio doctrinal para una nueva dispensación, pero que será con el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto de un cambio en la adoración está establecido para el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el cambio religioso será muy grande. Por eso es que durante el reino milenial y para la eternidad, en la Biblia no encontramos mencionadas diferentes religiones, porque ya eso habrá terminado, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, y también dice, y todos me conocerán. Por lo tanto, el conocimiento de Dios será para todos los seres humanos, y ya no habrá religiones, sino una sola forma de creer y de servir a Dios. Todo eso está sellado en el séptimo sello, está sellado todo en la segunda venida de Cristo. Traerá la segunda venida de Cristo un cambio total para la raza humana, y aún traerá un cambio para el planeta Tierra como planeta, porque el planeta Tierra pasará por una etapa en donde será cambiado. Por eso vendrán un sinnúmero de sucesos sobre la tierra que prepararán el planeta Tierra para el glorioso reino milenial. Los volcanes en erupción durante el tiempo de la gran tribulación estarán preparando el planeta Tierra
para que durante el reino milenial sea fértil aún el desierto. O sea que la segunda venida de Cristo trae un sinnúmero de beneficios para el planeta Tierra, para la iglesia del Señor Jesucristo y para todo ser humano que vivirá en el reino milenial. Pero también los juicios divinos de la gran tribulación están sellados bajo el séptimo sello, o sea, bajo la segunda venida de Cristo. Y Él estará dando a conocer los juicios divinos que han de venir sobre la tierra, y eso es la predicación del día de venganza del Dios nuestro. Y el día de venganza del Dios nuestro es anunciado en el mensaje del Evangelio del Reino. En ese mensaje de gran voz de trompeta o trompeta de Dios, es revelado el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana y el por qué ha de venir ese juicio. Ahora depende donde usted se encuentre. Si usted se encuentra en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, usted no tiene que temer nada ni a nada. Porque para el cuerpo místico de Cristo lo que Él tiene son grandes bendiciones. Lo que Él tiene es el ministerio de sus ángeles para llamar y juntar a todos sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y ser preparados para ser transformados en este tiempo final, antes que caigan los juicios divinos sobre la tierra. Antes que comience la gran tribulación, los escogidos de Dios en la iglesia de Jesucristo será transformada cada uno como individuo, y luego de estar 30, 40 días aquí con el nuevo cuerpo, después nos iremos con Cristo a la cena, a la boda del Cordero, y entonces veremos a Cristo. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, lo veremos a Él también en su cuerpo glorificado, porque también nosotros tendremos un cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora Cristo sí está manifestando por medio de sus diferentes ángeles y mensajeros de edad en edad, y por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo de la edad de la piedra angular, es que se manifiesta por última vez, para lo cual será en ese tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y por medio de su ángel mensajero, Cristo, así como se veló y se reveló en cada ángel mensajero del pasado, se velará y se revelará a través de su ángel mensajero. Y así como cada ángel mensajero reveló a Cristo en la edad que le tocó vivir, el ángel mensajero de Jesucristo revelará a Cristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino. Por lo tanto, así como vino la revelación de Jesucristo a su iglesia en cada edad, por medio del mensajero de cada edad, viene a su iglesia en este día posterior, en la edad de la piedra angular, la revelación de Jesucristo, Cristo revelado a través de su ángel mensajero, y hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6. Y también dice Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel mensajero. Así como el enviado de Dios 2000 años atrás fue Jesús, ahora el enviado de Jesús para el día posterior será su ángel mensajero, así como el enviado de Jesús en cada edad fue el mensajero de cada edad. Ahora podemos ver la edad que nos ha tocado vivir, podemos ver el mensaje que corresponde a nuestra edad y el mensajero que corresponde a nuestra edad, y las cosas que Él tiene que estar hablando, revelando en este tiempo final. Son las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso estará dando a conocer que una nueva dispensación se está entrelazando con la dispensación de la gracia, y nos da a conocer también los misterios que están sellados bajo el séptimo sello. El
estará hablándonos de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso nos estará hablando de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y sus ángeles son los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, que estarán manifestados en la tierra, en carne humana, en un hombre de este tiempo final, que será el ángel del Señor Jesucristo. Y el ministerio de Jesús estará manifestado también en carne humana, en un hombre de este tiempo, que será el mismo ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la revelación de estos tres grandes ministerios estarán a través de su ángel mensajero siendo revelados y llevando a cabo la obra que esos ministerios harán en este tiempo final, las cuales están prometidas para este tiempo final. Esas obras serán cumplidas a través de estos tres grandes ministerios, siendo operados por el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Ahora hemos visto que todo es sencillo. Y los que estarán escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero serán los que estarán obteniendo el conocimiento, la revelación y conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por lo tanto podrán seguir la trayectoria del ángel de Jehová, el ángel del pacto, la trayectoria del ángel del pacto en nuestra edad y en nuestra dispensación. Así como podemos mirar hacia atrás, hacia las edades pasadas, y ver la trayectoria del ángel de Jehová, cómo se manifestó de etapa en etapa, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Pero ahora, para nosotros, es muy importante conocer la trayectoria del ángel del pacto en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y ver cómo y en quién él estará manifestado en este tiempo final. Sabemos que es en el ángel del Señor Jesucristo. Y si podemos identificar al ángel del Señor Jesucristo, entonces estaremos viendo la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, porque Cristo en Espíritu Santo estará usando su ángel mensajero para manifestarse y hablarle a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora Juan el apóstol quiso adorar al ángel que le dio toda esta revelación apocalíptica, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, porque el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es un redimido con la sangre de Cristo de este tiempo final, el cual es nada menos que el profeta de la dispensación del reino y ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Ese es el ángel del Señor Jesucristo, para ser enviado en el tiempo final a la iglesia de Jesucristo y darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así revelarle el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y mostrarle los efectos de la segunda venida de Cristo. Ahora, los efectos de la segunda venida de Cristo que más nos interesan a nosotros son los efectos que producirá en su iglesia novia, los cuales son grandes bendiciones, porque con esta manifestación de Cristo los escogidos son llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final y llevados a la cena de las bodas del Cordero. O sea que son bendiciones las que Cristo tiene en su segunda venida para todos nosotros. Y esos son los efectos que a nosotros más nos interesan. Pero no podemos ignorar los efectos que causará al reino de los gentiles, en los pies de hierro y de barro cocido, en los cuales está el reino de los gentiles en la actualidad. Son efectos que quitarán el reino de los gentiles y será establecido el reino de Jesucristo nuestro Salvador, porque los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo, conforme a Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante.
o sea, un cambio de reino, es uno de los efectos de la segunda venida de Cristo. Un cambio para todos los órdenes de la raza humana trae la segunda venida de Cristo como efecto de la segunda venida de Cristo. Ahora vean, las bendiciones grandes para los escogidos de Dios vienen como efectos de la segunda venida de Cristo para este tiempo final. Porque son promesas que Cristo ha hecho, las cuales tienen que ser cumplidas en su segunda venida. Siempre recuerden que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es un instrumento de Jesucristo, como fue San Pablo y los ángeles y mensajeros de las diferentes edades, como lo fue también el reverendo William Branham. El ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular es un mensajero redimido con la sangre de Cristo, el cual estará siendo usado por Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, y estará hablando por medio de él y revelándole a él todas estas cosas que deben suceder, y luego él las estará hablando al pueblo. Él estará ungido para hablar todas esas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo para, y donde Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Jesús por segunda vez y de Elías por quinta vez. Son los ministerios que han sido prometidos para ser manifestados en este tiempo final. En la gran manifestación de Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, en el día postrero a través de su ángel mensajero. Los efectos de la segunda venida de Cristo. Los efectos de la segunda venida de Cristo, como les dije, para nosotros son grandes bendiciones de parte de Dios, las cuales bendiciones que han sido prometidas para nosotros para este tiempo final. Así es que para nosotros es la bendición más grande del tiempo final. Y ahí está esa bendición en la segunda venida de Cristo. Para la iglesia del Señor Jesucristo, la bendición grande del día postrero está ¿dónde? Y es que la segunda venida de Cristo, como Él lo prometió. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de los efectos de la segunda venida de Cristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se materialicen en nosotros como individuos todas esas bendiciones, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar ya en esta noche esta parte nuestra. Él tiene siempre algún cántico, por lo tanto todos le podrán acompañar en estos cánticos. Este es el tiempo, es el cántico que tiene. Así es que este es el tiempo más grande y glorioso. Vamos a también por ahí Miguel puede venir para que acompañar a Tirso y todos ustedes también, y así proclamar que este es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, y nos ha tocado a nosotros. Gracias, Señor. Este es el tiempo que desearon vivir los apóstoles luego de
vivir en el tiempo de la primera venida de Cristo, Gloria a Dios. el otro tiempo en el cual ellos desearon vivir fue este, en el cual la segunda venida de Cristo y sus efectos será una realidad Gloria para al la Señor. iglesia del Señor Gracias, Jesucristo. Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso. Amén, Señor. El tiempo de la manifestación. Que Dios les continúe bendiciendo a todos Amén. y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Será hasta la próxima actividad que estaré con ustedes, un domingo en la mañana, Amén, Señor. con los jóvenes. Eso es mañana en la mañana, ¿verdad? Mañana cuando vayan a salir, eso es temprano. Para la despedida de los jóvenes, Miguel estará allí y me va a tocar a la puerta para también que esté listo para estar con los jóvenes mañana en la mañana, cuando van a salir a repartir literatura y las invitaciones también para repartirlas para las actividades que se llevarán a cabo el domingo. O sea, las invitaciones entre hoy y mañana han estado repartiendo, ¿verdad? Estos días y mañana repartirán de nuevo invitaciones para que estén las personas en las actividades. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos y pasen todos muy buenas noches. Amén.